Hola amigos, para agradarle a Dios debemos tener fe y la fe es por el oír la palabra de Dios. Cada vez que repasemos las Sagradas Escrituras, nuestra fe se aumentará, sacaremos lecciones y obtendremos más conocimientos. Nuestra relación con el Señor siempre se va a fortalecer. Te invito a que tomes tu Biblia y junto al pastor Joel Sandoval nos acompañes en este camino, en esta carrera de la fe, para que podamos agradarle mucho más a Dios. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Palestina, donde nació Jesús, tierra de hermosos olivares, que habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable que por tu seno se derramó. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuentan de ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable que por tu seno se derramó. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y darles las bienvenidas a Tiempo de Paz. Un momento en donde queremos compartir la palabra de Dios y especialmente que el título pueda ser una realidad de nuestra vida, que podamos disfrutar la paz, pero no solamente la paz, sino que también el amor, la esperanza que la palabra de Dios es capaz de transmitir a nuestros corazones. Es así que en esta hora yo te quiero invitar, si tú tienes tu Biblia, que puedas tenerla junto a ti para poder estudiar juntos esta temática maravillosa acerca del santuario. El plan de salvación reflejado en símbolos, en figuras que están mostrándonos una realidad maravillosa que es la persona y la obra de Cristo Jesús en nuestro favor y en nuestros días. Te invito entonces a que podamos comenzar y vamos a hacerlo orando a nuestro Dios. Querido Padre, buen Dios, muchas gracias te damos por el privilegio que nos das de poder estar junto a nuestros amigos, abriendo la palabra de Dios para descubrir aquellos mensajes que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, tu bendición. Rogamos, Señor, que puedas hablar directamente a nuestra mente, a nuestro corazón, para poder tomar aquellas decisiones que nos conducirán a la vida eterna, a la salvación en Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hemos revisado los muebles del santuario,
hemos visto algunas ofrendas del santuario y nos hemos dado cuenta que todo está apuntando hacia la cruz de Cristo, hacia el sacrificio de Jesús. Cuando hablamos acerca de los sacrificios, apuntan a la cruz de Cristo Jesús. Cuando hablamos acerca de los muebles, hablamos acerca del ministerio de Jesús. Y especialmente cuando vemos los actos del sumo sacerdote o del sacerdocio, podemos darnos cuenta que está apuntando también al ministerio de Cristo Jesús después de su muerte, después de que Él se ofreció como cordero, como sacrificio, viene entonces después la obra del sacerdote. Si tú recuerdas, hemos visto que la mayoría de las ofrendas son llevadas hasta la puerta del tabernáculo, donde es sacrificado el animal y luego comienza y entra en escena el sacerdote. Con Cristo Jesús ocurre exactamente lo mismo. Pero antes de adelantarnos a eso, porque ya estamos llegando al cumplimiento de todo en la persona y la obra de Cristo Jesús, nos falta un detalle, nos queda por ver el capítulo 16 de Levíticos. Yo te invito a que puedas abrir tu Biblia en Levíticos capítulo 16, porque allí nos vamos a encontrar con una ceremonia, con un sacrificio, con una ofrenda y con un día muy especial. Es conocido como el día de la expiación. Es conocido como aquella ceremonia que se llevaba a cabo solamente una vez por año. Si recordamos, habían ofrendas que estaban estipuladas, por ejemplo, el talmid o el continuo, que era todos los días del año, de mañana y de tarde. Otras ofrendas eran condicionadas a ciertas circunstancias, como por ejemplo cuando se cometían pecados involuntarios. Otras ofrendas eran por voto, por agradecimiento o por reconocimiento de lo que Dios ya había hecho o ya había dado. Pero existía esta ofrenda que era, o la ceremonia, el día de la expiación. En este capítulo, en este programa, vamos a ver solamente en qué consistía. Y en los posteriores capítulos vamos a ver cuál era el propósito, cuál es el significado, de qué forma nosotros podemos vernos beneficiados hoy en día con el simbolismo o con la realidad, mejor dicho, a la cual está apuntando el día de la expiación. ¿Qué tiene que ver Cristo Jesús con el día de la expiación? ¿Será que es importante para el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo? Todo eso lo vamos a poder responder a través de la Biblia en los capítulos posteriores, pero en primer lugar necesitamos establecer qué ocurría ese día de la expiación. Vamos entonces al capítulo 16 de Levíticos, donde Dios le da instrucciones a Moisés, donde juega un rol importante también Aarón y sus hijos. Dice, por ejemplo, en el versículo 2, y Jehová le dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, es decir, en el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. La Biblia nos está diciendo que en el lugar santísimo había un solo mueble y aquí está mencionado como propiciatorio. Pero la verdad que ese mueble es conocido como el arca, como lo vimos anteriormente, el arca del pacto o el arca del testimonio. Pero la tapa o la parte superior era conocida como el propiciatorio, porque la ceremonia que se realizaba allí una vez por año era directamente ante la presencia de Dios y se hacía propiciación en favor del pueblo. Aquí Dios le está diciendo a Moisés que Aarón no debía entrar en cualquier época del año para que no muriera, porque allí estaba la presencia de Dios, donde Dios se comunicaba también con los sacerdotes o el sumo sacerdote. Aarón entrará en el santuario, dice el versículo 3, con esto, un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Es decir, el día que Aarón o el sumo sacerdote posteriormente entrase, ese día del Yom Kippur,
que el día de la expiación, que entrase al lugar santísimo, a la presencia de Dios, debía en primer lugar presentar holocausto. ¿Para qué? Para su propio beneficio, como dice más adelante. El versículo 5 dice, de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Es decir, aquí tenemos 3 animales. Tenemos 2 machos cabríos, tenemos un carnero para el holocausto y tenemos también el animal que debía presentar Aarón por su propio beneficio y por sus hijos. Por ejemplo, en el siguiente versículo 6 dice, Aarón hará traer su becerro de la expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. Interesante, porque siempre cuando hemos escuchado o hemos estudiado acerca de el día de la expiación, solamente nos enfocamos en 2 animales, en los 2 machos cabríos. Pero antes, Aarón tuvo que haber ofrecido un holocausto. Los escritos judíos a tal punto dicen, por ejemplo, que el sacerdote no debía dormir la noche anterior para no contaminarse. Era una ceremonia tan solemne que la preparación previa que el sumo sacerdote debía realizar involucraba también ofrecer un holocausto por sí mismo, un holocausto por expiación, por sus pecados, para su purificación y también para su casa, para sus hijos. Después dice, tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Los machos cabríos eran los animales que venían de la congregación y que de alguna manera estaban representando en ese momento al pueblo de Dios. ¿De qué manera? Luego echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, es decir, una elección. Uno de ellos, una suerte para Jehová o por Jehová y otra suerte por Azazel. No está identificado claramente cuál es el significado de Azazel, pero sin duda alguna es una entidad, un nombre que involucra propiedad. Porque un macho cabrío iba a ser, recordemos que nosotros con la imposición de manos dijimos que estábamos transfiriendo no solamente pecados, sino que era el acto de transferir también de propietario. Yo soy el propietario de este animal y lo estoy transfiriendo para Dios. Por lo tanto, Azazel está representando propiedad. Y nosotros sabemos que el antónimo o la contraparte de Jehová es el enemigo de Dios. Y aquí está representado entonces en los machos cabríos de quién nosotros podemos ser propiedad. Cristo Jesús, con la muerte en la cruz, Él compró nuestra salvación. Pero Él no va a ser nuestro propietario a menos que nosotros le aceptemos. Y si no aceptamos al Señor, automáticamente somos propiedad del enemigo de Dios. Esos conceptos de echar suerte, porque un macho cabrío era por Jehová o para Jehová y el otro para Azazel, tiene alguna idea, alguna connotación de propiedad. Está allí representado también el pueblo de Israel. El verso 9 del capítulo 16 de Levítico dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová y lo ofrecerá como expiación. Aquí hay algo muy especial porque la palabra expiación, ofrendas de expiación, holocaustos de expiación era de limpieza, de purificación. Por lo tanto, el día de la expiación, el día de la limpieza era cuando se limpiaba literalmente el santuario de toda la sangre que se había acumulado durante el año a través de las ofrendas de los pecados. ¿Y cuál era el mecanismo de limpieza? El mecanismo o la limpieza, la purificación, recordando el libro de Hebreos, que no hay perdón de pecados, no hay purificación sin derramamiento de sangre. Curioso, recordemos que esto está simbolizando algo que iba a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, ese macho cabrío que era de Jehová, era llevado hasta la puerta del tabernáculo y era ofrecido
en holocausto, en sacrificio, para expiación, para limpieza del pueblo o del santuario de Dios. Ahora, el santuario estaba contaminado con la sangre que había transportado los pecados del pueblo. Ocurre aquí un detalle bien interesante porque el macho cabrío por Jehová, si ustedes se dieron cuenta, cuando estaba en la puerta del tabernáculo, no está la orden de imponer las manos sobre ese animal para transferir los pecados del pueblo. Ese animal, esa sangre no tenía o no contenía, entre comillas, los pecados del pueblo, porque no era una sangre para transmitir o transferir, sino que era una sangre para, ¿te acuerdas que dijimos? Para limpiar. Por lo tanto, el macho cabrío del día de la expiación por Jehová no se imponía en las manos para que esa sangre fuera una sangre sin pecado para limpiar el santuario y también, por supuesto, al pueblo. Después de sacrificar, el sumo sacerdote hacía la limpieza de la siguiente manera: asperjaba dentro del lugar santísimo la sangre que no contenía pecados de ese macho cabrío por Jehová sobre el propiciatorio. Con sus dedos esparcía o asperjaba la sangre sobre el propiciatorio. Por lo tanto, simbólicamente estaba limpiando todo el santuario de los pecados del pueblo que se habían acumulado durante el año. Automáticamente surge la pregunta entonces, ¿y dónde van a parar esos pecados? ¿Y qué pasa con esos pecados? Dice la palabra de Dios: pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. El texto bíblico está mostrándonos que este macho cabrío de Azazel no podía ser sacrificado, porque el sacrificio del macho cabrío de Jehová fue el que permitió la limpieza del santuario. Por lo tanto, este macho cabrío no podía volver o no podía morir como el de Jehová, porque está representando a aquel emisario de todos los pecados que son tomados del santuario, tomados del pueblo y son cargados en ese animal. Es decir, el macho cabrío de Azazel tomaba o cargaba los pecados del pueblo, y entonces ese animal debía ser desterrado literalmente, llevado fuera al desierto para que muriera allí en el desierto. Y simbólicamente estaba también sacando todos los pecados del pueblo de Dios. Todos nosotros de alguna manera estamos pendientes de los días en que en nuestro barrio, en nuestro vecindario, es recogida la basura. Y cuando viene el camión, toma nuestras bolsas de la basura y los lleva fuera de la ciudad, donde están aquellos vertederos o incluso prácticamente desiertos donde se procesa la basura que se acumula en las ciudades. El emisario de Azazel, ese macho cabrío, tomaba la basura del pueblo de Dios y la llevaba fuera del campamento, fuera de la ciudad, para poder obtener la limpieza de todos los pecados que prácticamente era como si fuera la basura. El pueblo de Dios, mientras se oficiaba todo este día de la expiación, debía estar humillado, debía estar con solemne reverencia, clamando por el perdón de sus pecados. Quien no lo hiciera era considerado que no estaba siendo digno de ser parte del pueblo de Dios y era cortado. Esta es una de las fiestas más importantes de todo el calendario judío que existía en la antigüedad. Esta era una de las ceremonias más impactantes y más importantes que ocurría en el santuario terrenal, el día de la expiación. Y en otras palabras, era el día del perdón, el día de la purificación. Era el momento en el cual se estaba reflejando el cuidado que Dios tenía en alta solemnidad, la
preservación, restauración de sus hijos y la salvación de sus hijos. No era algo que, aunque nada del santuario era hecho de forma trivial o de una forma descuidada, nada era hecho con descuido, sino todo solemnemente hecho. Pero el día de la expiación era una de las cosas más solemnes que ocurría en el santuario terrenal. Hemos visto solamente algunas acciones importantes y trascendentales que nos van a marcar los parámetros para los siguientes capítulos, poder descubrir qué significa el día de la expiación para nosotros hoy. En el próximo capítulo nosotros vamos a ver qué era lo que Dios quería. Ya lo mencionamos, pero vamos a profundizar. Por ejemplo, la purificación del santuario, la purificación del pueblo. Dios también en ese momento estaba realizando un juicio. Era el día de un juicio. Entonces tenemos que ver en qué consistía, qué era lo que tenía que hacer el pueblo, qué era lo que tenían que hacer los sacerdotes o el sumo sacerdote, cuál era la actitud de Dios ante este juicio. No te pierdas el próximo capítulo, porque hoy vimos solamente el procedimiento que ocurría en el día de la expiación para poder entender cuál era el propósito de Dios para su pueblo en el pasado, cuál es la intención de Dios, cuál es el propósito de Dios para nosotros hoy en día, que estamos viviendo precisamente en una época especial de acuerdo a la aplicación histórica de lo que ocurrió en el santuario o de lo que está ocurriendo en el santuario celestial. Queridos amigos, pero no podemos terminar sin hacer un llamado especial, porque hasta cuando vemos cosas un tanto técnicas o hechos históricos que ocurrían o procesos dentro del santuario, nos damos cuenta del amor de Dios para con sus hijos, de que Dios tuvo preparado todo un día especial para que el pueblo recordara que debemos humillarnos delante de Él y que la salvación de Dios estaba cerca. Imagina, el pueblo estaba allí, fuera del tabernáculo, estaba muy, pero muy cerca. Ellos estaban conscientes de que la presencia de Dios estaba allí y se estaba juntando el sumo sacerdote frente a la presencia de Dios para obtener la salvación y el perdón para todo el pueblo. ¡Qué maravilloso! Es el momento que está reflejando cuando la humanidad estuvo tan cerca del cielo, representado en Cristo Jesús muriendo en la cruz. Pero cuidado, porque nosotros podemos estar muy cerca de Dios, pero a la vez podemos estar muy lejos. Podemos estar tal vez físicamente, o puedo ser un cristiano que va físicamente al templo, a la iglesia, pero resulta que mi corazón puede estar muy distante de Dios. El día de la expiación era el día en donde el pueblo estaba físicamente congregado cerca de la presencia de Dios, pero también su corazón era llamado para estar cerca y en la presencia de Dios mismo. Por lo tanto, la invitación es para que físicamente podamos estar cerca de Dios, para que nos congreguemos, para que estemos en un templo adorando a Dios. Pero lo más importante, para que tu corazón, para que mi corazón pueda en el día del perdón, hoy vivimos el día del perdón, el día de la salvación, pueda estar lo más cerca del corazón de Dios. Si ese es tu deseo, te invito entonces a que podamos orar a nuestro Dios. Querido Padre, buen Dios, te damos gracias, porque Señor podemos estar cerca tuyo, porque el ser humano, Señor, no quedó distante de un Dios de amor, sino que tú, Señor, anhelas estar cerca de tus hijos. Y hoy te queremos sentir, Señor, próximo a nosotros, a nuestras debilidades, a nuestras dificultades, para saber que en ti podemos encontrar el renuevo de nuestras fuerzas, encontrar ánimo para seguir adelante y para tomar aquellas decisiones por Cristo Jesús que nos conduzcan a la vida eterna. Bendícenos, Señor. Te lo rogamos por tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría tu corazón. ¿Quieres seguir aprendiendo del amor de Dios, pero no sabes cómo estudiar la Biblia por sí solo? Tenemos la solución para ti. La revista La Biblia Habla te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente este material.
Quédate con nosotros, estás viendo Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.